Sí, exacto, atrape a él. Y en la segunda, ¿no? Bueno, pasamos al lazo. Lazo número 1. En una obstrucción. Está bien. Número 2. ¿No? Bueno, para eso venimos, para fijar algunos lazos. Por supuesto que ya en la parte de ventilación a veces nos parecen extraños, pero en la parte de ventilación muchas veces hay que como fijar o hacer un poquito más grande el lazo o la gráfica para poder definir bien qué es, ¿verdad? Entonces empezamos. Definición. ¿Qué es un lazo? ¿Qué es una curva? Es una forma gráfica en tiempo real de la forma en que se está realizando la ventilación mecánica. ¿Cuál es el objetivo de estas figuras o de estos dibujos? El uso de los lazos y la curva generados por la relación paciente-ventilador tienen como objetivo el diagnóstico, porque ustedes desde una gráfica pueden decir, como dijeron por ahí, un atrape aéreo, puede tener una fuga, pueden prevenir, porque van a ustedes a actuar antes de que el paciente empeore y van a corregir los problemas generados por la ventilación mecánica. Entonces, también detectan resistencia en las vías aéreas, autopep, eficiencia del broncodilatador, distensibilidad, flujo inadecuado, fuga, obstrucción y así, etcétera, 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 de lo que ustedes pueden encontrar. En lo último yo les puse sincronías, pero para sincronías es un curso como de 3 horas aproximadamente, porque había que ver tiempo inspiratorio, flujo, rampa, en fin, hay varias cosas que pueden producir asincronía. La sensibilidad produce asincronía. Y para hablar de esto hablamos de flujo, presión. Entonces, esas son cositas que las podemos tratar después. Ahora, ¿qué uso le vamos a dar nosotros a la gráfica? Vamos a hacerlo de forma visual, un monitoreo. Vamos a usarlo para propiedades mecánicas, para problemas técnicos, un mejor ajuste de los ventiladores, y en este caso vamos a usar las ondas, curvas o lazos. Las vamos a usar para la enseñanza y el adiestramiento. Ahora, en los ventiladores de antes venían gráficas cuadradas, desacelerantes, acelerantes, sinusoidal. Ahora ya no, ahora solo vienen 2, y como ustedes ven ahorita, únicamente vamos a encontrar en la mayoría de ventiladores más nuevos, como el que muestra de flujo allá, es la cuadrada, la desacelerada. Ya casi no miramos la acelerada y casi no vemos la sinusoidal. Curvas de flujo tiempo. Para empezar, todas las curvas que le llaman también ondas en alguna bibliografía, siempre la barra, que nosotros le decimos la barra Y y la barra X, ¿sí? Entonces, la barra voy a Y, sacar los laringoscopios. la barra Y siempre va a ser flujo, presión o va a ser volumen, y la barra X va a ser siempre tiempo. O sea, por eso es que muchas veces ya no le llaman solamente flujo, presión o volumen, sino que le dicen flujo, tiempo, presión, tiempo, volumen, tiempo. Así es la forma correcta de llamarlo. Entonces, en esta curva de flujo, tiempo, vamos a tener presente que está compuesta de, la curva de flujo, tiempo tiene deflexión positiva y deflexión negativa. ¿Qué estoy hablando ahí? Que se va a hacer hacia arriba y que se va a hacer hacia abajo. Hacia arriba es la fase inspiratoria, y hacia abajo, después de la línea X, va a ser negativa. Va a tener una representación de velocidad de flujo. Tiene 2 componentes. ¿Cuáles son esos? Flujo inspiratorio y el flujo exhalatorio. Y esto en el flujo se va a cuantificar por litros minuto o por ml, serían centímetros segundo. Como lo vemos acá, curvas de flujo tiempo. ¿Qué va a evaluar esto? Cambios que se producen en el flujo de la vía aérea durante el ciclo respiratorio. Y de nuevo, para que ustedes tengan bien claro, vamos al horizontal, flujo en el eje Y,
y la parte de abajo, flujo en X. Ahora, esto es lo que nos toca a nosotros en los hospitales. Y uno dice, pero a mí me dijeron que iba bien cuadrada o bien aleta de tiburón. Entonces, en estos casos es donde uno va a darse cuenta y va a diferenciar una de otra. Y la representación que tenemos ahí, así como está, la primera gráfica, la primera curva que ustedes ven es de presión, la segunda es de flujo, la que tiene, la segunda que tiene la flecha es la que estamos viendo ahorita, que es la de flujo, y la tercera es la de volumen. Ahora, me voy a adelantar un poco a lo que viene, pero si ustedes se dan cuenta, la de presión, ustedes van a poder saber si está controlado por presión o está controlado por volumen. Ahora, en la primera, ustedes ven en el lado izquierdo que en la parte de abajo dice control por volumen y en la parte del lado derecho dice control por presión en la parte de abajo. Así es como se representa. Tomemos un punto de referencia para que se les haga fácil. Las de volumen no van a cambiar, ¿sí? Ni porque sea volumen ni porque sea presión. Si se dan cuenta, todas están de forma desacelerante. Ingresa y sale. Y lo que llena ahí es el volumen, ¿sí? Entonces, esa no va a cambiar. Donde van a haber cambios va a ser, y como ustedes lo ven allá, en la de presión y en la de flujo. Ahorita lo vamos a ver. Como primera referencia, se recuerdan que entre las partes de la curva decía, tiene una deflexión positiva y una negativa, ¿sí? Es lo que ustedes ven ahí representado, que va hacia arriba en inspiración y lo que va hacia abajo. Y de hecho, en la parte derecha, en medio donde dice tiempo, ustedes ven algo anormal en la gráfica que está en medio. En la parte de la inspiración, se dieron cuenta que ahí ya se cortó. No debería ser así, pero ya van a poder identificar por qué es que se presenta de esa forma. Entonces, seguimos. Curva de flujo tiempo cuadrada. En este caso, si regresemos acá, dice tiempo, dice onda cuadrada, patrón de flujo constante. Cuando dice patrón de flujo constante, está hablando que es constante porque va así, ¿sí? Constante porque va cuadrado. Entonces, en algunas ocasiones van a oír constante, en otras ocasiones van a oír que es cuadrado. Entonces, por eso es que le están llamando así. Y cuando sale una onda cuadrada es porque es control por volumen. Y cuando sale una onda desacelerada es control por presión. ¿Vamos captando ahí? ¿Alguien tiene duda? ¿No? Sí. Cuando el modo ventilatorio está ciclado por volumen, va a ser cuadrado. Cuando el modo ventilatorio es por presión, va a ser desacelerado. Ahora, de forma rápida, ¿esta qué es? ¿Por volumen o por presión? Por volumen. Exacto. Así es como tienen que, solo miran y ustedes saben que está ventilado por volumen. Entonces ahora vamos despacio. Flujo curva cuadrada. Flujo constante, ya sabemos que cuando hablan de flujo constante están hablando de la onda cuadrada. En toda la inspiración, el flujo expiratorio, elasticidad y resistencia de la vía aérea es en la parte de abajo. Esta se divide en rama inspiratoria, que es la parte de arriba, y en la rama exhalatoria. En el eje de la X el flujo y en el eje de la Y el tiempo. Entonces, hasta ahí ustedes vean, es cuadrado y tiene su parte inspiratoria, tiene la deflexión negativa en la de color verde y que inicia y se empieza a pegar y no se corta en ningún momento, se empieza a pegar para generar la siguiente inspiración. Ese es el ideal, pero ustedes van a ver los cambios ahorita. Curva de flujo tiempo desacelerado. ¿Eso entonces de qué es? Presión. De presión, exacto. También le llaman que es una aleta de tiburón. Ya lo van a ver adelante. La velocidad de flujo desacelerado como función del tiempo para alcanzar el flujo cero. El flujo expiratorio nos va a representar la elasticidad y la resistencia de la vía aérea. Cuando hablamos de la elasticidad y resistencia de la vía aérea,
Lo vamos a ver en una gráfica normal. Tenemos nosotros que al inicio va a romper una resistencia para poder ingresar el flujo, que es lo mismo que volumen, o la presión, y llega de punto 1 a punto 2 hacia el punto 3, donde va a ser la PIC o PIN, como le quieran ustedes llamar, que es la presión inspiratoria pico, y luego empieza la fase de la meseta, del 3 al 4, y después está la parte de meseta y platón. Entonces, ahorita vamos a ver con más detalle esto, pero lo que quiero que vean es que la parte de la presión plató hacia la exhalación, ahí es donde vamos a tener nosotros elasticidad y vamos a tener también resistencia de la vía aérea en la parte exhalatoria. Ahora acá, diferencias de curva flujo-tiempo según el control. Y vamos de nuevo, ya nos habíamos adelantado. Por volumen va a ser constante y desacelerado, y pongo un ejemplo ahí donde va a ser cuadrado, ¿verdad? Y en la parte de abajo ustedes ven que es la parte de exhalación, y dice en presión siempre es desacelerado. Ahí se me pasó una letra, pero en presión siempre es desacelerado, y ustedes lo ven representado en la parte de abajo. Perdone, una pregunta. ¿La de volumen es cuadrada solamente en la inspiración? Es cuadrada en la inspiración. Lo que ustedes ven ahí es el volumen que ingresó al pulmón. ¿Y por qué es cuadrada? Porque va a mantenerse durante el tiempo inspiratorio de forma constante. El tiempo que le pongan, 0.8, 0.9, un segundo, va a ser desde aquí y cae. Y cuando ya pasa la línea de las X, entonces ya se vuelve una exhalación. Siguiente. Entonces, variaciones de tiempo con los patrones de flujo. Ahora, ¿por qué puse esto? El tiempo inspiratorio será más corto en el volumen y más largo en presión. El volumen corriente será constante. Ahí lo que hay es una combinación de un ciclado por presión y un ciclado por volumen, lo que ustedes están viendo ahí. Ahora, cuando digo por presión, ¿en qué color está la gráfica? Rojo. Rojo, exacto. Y cuando estoy hablando de volumen, está en rojo. Exacto. Entonces, lo que ven acá es que el tiempo inspiratorio va a ser más corto en volumen y más largo en presión, pero porque se vuelve, y ahí entran otros factores, como por ejemplo la rampa. La rampa, nosotros al aplicar en ventilación mecánica una rampa, debemos saber que la rampa se va a poner como una tercera parte del tiempo inspiratorio. Así es como lo dicen la mayoría de libros. Rampa, tercera parte de un tiempo inspiratorio. Si mi tiempo inspiratorio de adulto es 0.9, la tercera parte, ¿cuánto es? 0.3. 0.3. Entonces la rampa va a ser 0.3. Y cuando la rampa es 0.3, lo que hace es entregar un volumen o presión o flujo en 0.3 segundos. Y hace... Pero como yo le calculé 0.9 segundos para entregar ese volumen, entonces va a ser... Y aparentemente ahí dura más tiempo el tiempo inspiratorio. Por el contrario, el tiempo inspiratorio en la parte de volumen hace esto. Desde acá inicia con el tiempo inspiratorio y vuelve a bajar. O sea, se gasta un tiempo acá. No es que le quiten más tiempo, pero podría ser una variante que en algún momento pueda producir asincronía también en el paciente. Si el ventilador tiene opción de cambiarle el tipo de onda, que lo puedan poner desacelerante y no cuadrada, lo pueden hacer y podría ser una opción. Como también ya saben que la forma de entregar la rampa es de una tercera parte, también pueden modificar o ver cómo está. Yo sé que ahorita que ustedes van a pasar a los hospitales, es muy probable que no dejen que ustedes hagan cambio, pero eso se lo llevan ustedes para cuando ya sean mis colegas, porque todos van a ser mis colegas. Entonces ustedes van a poder analizar y decir, no, si lo que tenemos que hacer es esto, y ustedes vayan a ese punto, ¿sí?
Entonces, ahora, ¿para qué nos sirve esa curva de flujo-tiempo? Y me pregunto yo, ¿para qué nos va a servir esto? Primero, nos va a servir para distinguir respiraciones por el ventilador o el paciente, ¿sí? Cuando es por el paciente, se va a mostrar como es espontáneo, como la aleta de tiburón. Estamos hablando todavía del flujo. Y cuando es del ventilador, va a ser un poco más cuadrada. ¿Para qué nos va a servir esta curva de flujo-tiempo? Nos va a servir también para distinguir entre el atrape aéreo. ¿Cómo lo voy a distinguir? Atrapamiento aéreo, o también se le llama autopic, ¿sí? El tiempo expiratorio es insuficiente. Ojo con eso. ¿Dónde está el problema? Cuando hay atrape aéreo, problema número 1, ¿cuál es? El tiempo inspiratorio es insuficiente, ¿sí? Muchas veces nosotros programamos un tiempo inspiratorio que es inadecuado para el paciente, por muchas razones. Y ya van a ver los problemas que se pueden presentar por eso. Entonces hace un atrape aéreo. Nosotros miramos la curva de flujo, porque ya no, en la pantalla del ventilador no les aparece flujo-tiempo. Miran la de flujo. Normalmente debería llevar. Esta es una onda ciclado por volumen o por presión. Por volumen. Entonces, ustedes miran a una cuadrada, va, y tendría en línea punteada que llegar y todavía correrse sobre la línea de las X, pero viene y no llega a topar, sino que inmediatamente sube. Eso es un atrape aéreo en una curva de flujo. Entonces van a poder detectar esto y entonces ustedes pueden decir, ¿qué estará mal aquí? Está esta opción, está esta otra, porque no es solamente el tiempo inspiratorio, hay otras situaciones, y entonces ustedes pueden analizar y pueden darle un mejor tratamiento a su paciente. En este caso se acortaría el tiempo expiratorio. En este caso habría que evaluar si de repente el terapista o el médico le colocó 0.8 y entonces es muy probable que le falte más tiempo. En este caso podría ser que le falte más tiempo, como también puede ser que le haya puesto 1.5 y le tengamos que quitar, pero ustedes saben que el problema está en el tiempo. Ahora, ¿cómo analizo yo al paciente en ese momento? Si lo que le está costando es exhalar y se está quedando, yo lo que hice fue aumentarle la frecuencia respiratoria, ¿sí? Y entonces el tiempo inspiratorio está más largo que el tiempo exhalatorio. Y entonces entramos a pensar, la relación IE me dice que yo le tengo que dar 1, 2, ¿sí? 1 segundo de tiempo inspiratorio y 2 de exhalatorio. Pues esto me da chance a que no haga atrape aéreo. Pero si mi frecuencia respiratoria en un adulto tendría que ser de 12 a 18 y yo ya voy por 30 de frecuencia respiratoria, entonces el paciente solo está y está dejando un volumen atrapado y esto me produce cambios en los tiempos, ¿sí? En este caso, el tiempo inspiratorio. El tiempo inspiratorio está muy largo o está muy repetido, que hace que quede el atrape aéreo. Pero sí, para esto es una gráfica, para analizar dónde puede estar el problema. Y no se los dejo con que le bajamos al tiempo inspiratorio solamente, sino para que ustedes analicen qué es lo que van a hacer con él, dónde está el problema. Ahorita vemos otra situación. Ahora, atrape aéreo o autopic. Observe, la inspiración inicia antes que la curva de exhalación regrese a su valor cero. Como vemos en la parte roja, ¿sí? La inspiración, como en este caso, puede haber una frecuencia respiratoria bastante elevada. Y entonces, ¿qué voy a hacer para mejorar esto? Voy a reducir la frecuencia respiratoria. El tiempo exhalatorio en este caso es corto, porque hay demasiada frecuencia inspiratoria que no le da chance a una exhalación más espontánea, más fisiológica. Disminuir el volumen o la presión, si les doy una opción ahí, esto en caso de que el paciente lo tolere. No quiere decir, le voy a bajar el volumen o le voy a bajar la presión, no. Esto es una de las opciones. ¿Será que se le puede bajar un poquito al volumen? ¿Será que se le puede bajar un poquito a la presión? Entonces,
hay otros factores que pueden estar interviniendo ahí. Cuando hay un paciente con un síndrome de estrés respiratorio que lo que produce es edema a nivel interno, es muy probable que este mismo edema esté haciendo en el paciente que aumente la presión, ¿sí? Y entonces cuando miremos el bucle donde afecta de volumen presión, el bucle de presión va más hacia el lado derecho, o sea, aumentó la presión y la parte de volumen bajó. Entonces lo que está ingresando es poco volumen, o lo está atrapando, pero está haciendo más esfuerzo para poder hacer una ventilación que le colocaron. Entonces, ¿será que se puede disminuir esa presión? Porque realmente lo que pasa ahí es que cuando uno llega al límite de alarmas, si vengo y el ventilador me está pidiendo que le dé 40 de presión, pero mi límite se quedó en 30, el resto sale por la válvula de exhalación, y lo que me está pasando ahí es que los volúmenes que estoy ingresando son muy bajos. Entonces eso me produce que el paciente tenga un mal intercambio de gases. Puse broncodilatador, ¿por qué? Porque también el atrape aéreo puede ser porque el paciente tenga un broncoespasmo, y entonces eso me está produciendo un atrape aéreo. El mismo broncoespasmo está cerrando la vía aérea superior, y entonces eso hace que se mantenga en la parte A. Entonces, después de que nosotros lo nebulizamos, yo esperaría que mi gráfica quedara como el color verde. Y también otra cosa que puede hacer un atrape aéreo es que no tenga un PEP ideal. Ustedes van a ver, uno no sabe ni dónde va a parar ustedes. Puede ser que a alguien aquí le ofrezcan 20,000 quetzales y tiene que ir a Ixcanas a trabajar de terapista, y de repente sí le queda bien, ¿va? Y entonces allá solo hacen, titulemos el PEP, pongámosle 20 a ver qué pasa, pongámosle 10 a ver qué pasa. Los nuevos ventiladores, no el que está ahí atrás, no voy a hablar más porque ese sacó un montón de pacientes en otra ocasión, pero los nuevos ventiladores traen opciones como para crear un PEP ideal. Y no hablo solo de la marca que yo manejo, hay marcas, diferentes casas que ya tienen esa opción, y entonces pueden crear un PEP ideal, ya no solamente colocárselo y a ver qué pasa, ¿no? Y miremos los gases después para ver qué pasa, es común. Entonces podemos titular mejor el PEP y con eso evitar el atraque aéreo. Aumento, ¿qué vamos a ver en esta gráfica? Aumento de la resistencia de la vía aérea. Ahora, ¿cómo voy a detectar yo que tiene un aumento de la resistencia de la vía aérea? Yo voy a ver que en mi fase de exhalación va a tener una parte como ondeando. Alguien dijo por ahí cuando vio el bucle, dijo, posiblemente tiene flemas o tiene secreciones, porque la miraban no recta, sino que de esa forma como está en el rojo. Y eso puede ser un indicio de que tenga resistencia en la vía aérea, que haya moco, que haya broncoespasmo o alguna otra situación. Entonces, observe la reducción en la velocidad del flujo. Primero, si se dan cuenta, en el verde, la fase exhalatoria baja y vuelve a subir. En cambio, en la parte donde hay aumento de la resistencia, todavía se tarda un poco más para llegar al punto cero. Entonces, y un alargamiento de la curva flujo-tiempo, observando un largo tiempo expiratorio. ¿Qué debo hacer? Reducir el tiempo inspiratorio, usar broncodilatadores, posiblemente sean secreciones, aspirar al paciente, verificar el largo del tubo. Esa es otra de las opciones. No le vamos a dejar a nosotros también un tubo pequeñito, ¿no? Sino que primero hay que observar que el tubo esté en la posición adecuada, ¿sí? En adultos, hombres, ¿en cuánto tiene que estar fijado el tubo? De 22, 24. Ajá, de 22 a 24. ¿Y en las mujeres? 20 a 22. 20 a 22, bueno, sí estamos, todavía estoy actualizado. Estamos en lo mismo. Entonces, si vengo yo y miro que a un hombre lo tienen en 18 y todavía le voy a cortar el tubo,
ahí primero tengo que fijarme que el tubo esté colocado en la posición adecuada, pero tampoco voy a permitir que el tubo le quede como que es una pajilla, ¿verdad? Así enorme. ¿Por qué? Porque ese diámetro del tubo largo y angosto va a producir resistencia en la vía aérea, y entonces mi gráfica de flujo se va a mirar de esa forma en la parte exhalatoria. Y también cuando están llenos de moco, tanto el tubo como la traqueostomía, también afecta los filtros o válvulas ocluidas. Cuando hablo de filtros, ustedes se van a dar cuenta que todos los días se cambia un filtro HMF, ¿sí? Con los intensivos. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda como una vía, como una nariz artificial que nos da una humedad pasiva. Pero hay algunas casas que venden equipos que no es el mejorcito, ¿verdad? Entonces, en lugar de cambiarlo cada 24 horas, se tendría que cambiar cada 12 horas. Ah, pero lo vendió Casa América y es bueno. Era para que se ría. No, lo vendió X empresa, pero el paciente ya está en CPAP y tiene humedad activa, tiene la cascada. ¿Qué pasa ahí? Hay mayor condensación. Entonces, ese filtro que se cambia cada 24 horas, peor, si a mi paciente ya lo voy a sacar y lo tengo en CPAP, me puede suceder que se llene de agua y que eso me produzca resistencia y que eso produzca que el paciente le cueste estar respirando y que produzca que lo vuelvan a reintubar o que lo vuelvan a regresar al modo anterior, porque está produciendo resistencia y dificultad al paciente para respirar. Bueno, curvas de presión-tiempo. Vamos ya con la segunda. Curvas de presión-tiempo en modo controlado por volumen, tener en cuenta las presiones. Esto solamente es una como referencia. Empezamos del lado izquierdo, donde dice presión, resistencia y presión. Del punto A al punto B es donde empieza a subir el flujo, la presión o el volumen, y está produciendo una cierta resistencia para llegar al punto C, que es la presión pico. Luego de la presión pico se pasa y hay un gradiente de presión y se produce del D al E la presión plató o la presión meseta. Y luego del E al F se va a producir una presión que se llama presión positiva al final de la exhalación. Y ahí es donde se va a producir la compliance del paciente, ¿sí? Tiempos inspiratorios desde el punto A hasta el punto E y tiempo exhalatorio del punto E al punto F. Es como una referencia de una gráfica ideal. Por supuesto que no hay gráfica ideal en la mayoría de ventiladores. Ya lo van a ver ustedes. ¿Qué voy a observar yo en la curva de presión-tiempo? Voy a observar cambios que se producen en la presión de la vía aérea durante el ciclo respiratorio. Ahora vemos un ejemplo. Curva de presión-tiempo, modo de control por presión y control por volumen. Vamos de nuevo. Los dos están ciclados. Uno en la parte celeste del lado derecho dice control por presión, ¿sí? Y en la parte de abajo dice control por volumen. Si se dan cuenta, sigue el mismo patrón: cuadrado por presión y por volumen la aleta de tiburón, ¿sí? Y todos constan de una parte inspiratoria, de una parte exhalatoria. Acá volvemos a ver curva de presión-tiempo. En modo control por presión será cuadrada, en modo control de volumen será como aleta de tiburón. Se observarán mejor las presiones. Cuando hablo de presiones, ya vimos que está la presión pico, la presión meseta y la PEP, ¿verdad? Entonces se observa mejor cómo está. Curva de presión-tiempo, modo controlado por volumen, y vemos nosotros que tiene en la parte de arriba inicio de la inspiración, ascenso hasta la presión máxima, presión pico, luego tenemos el descenso en la presión plató y de nuevo la presión de expiración.
¿qué vamos a observar en la curva de presión-volumen? Ya vimos como el ideal de cómo tendría que ver. Vamos a ver una deflexión. ¿Y qué quiere decir esa deflexión? Que hay una respiración espontánea. Cuando es el ventilador el que le está dando todo el volumen, la presión y el flujo, nosotros vamos a ver siempre esa aleta de tiburón, pero la vamos a ver empezando en cero o de la base. Cuando hablo de la base, estoy hablando de que tiene una PEP programada. Entonces, cuando está programada, entonces desde ahí va a iniciar la aleta de tiburón. Pero cuando se produce esa deflexión que vemos ahí, es porque mi paciente está respirando de forma espontánea. Entonces, ojo con esto. Ahorita les viene otro ejemplo. Curva presión-tiempo. Las controladas están así. Y si se dan cuenta ya en la ventilación, es mínimo lo que logramos observar nosotros de la deflexión. No vamos a lograr ver una curva donde realmente aparezca un gran hundimiento. No. Vamos a ver esa mínima situación que vemos ahí. Diferencia entre ventilación controlada y la ventilación espontánea. Eso podemos ver ahí. En la curva de presión-tiempo también vamos a ver cuando está en un modo ya de destete, vamos a ver cuando nosotros le programamos una PEP y cuando está en modo CPAP. PEP es una presión positiva al final de la exhalación y el CPAP es cuando el paciente está produciendo su presión positiva continua en la vía aérea. Entonces vamos a ver diferencia entre cuando es el paciente o es la máquina la que le está dando. En esta gráfica, perdón, ¿dónde se muestra el PEP y el CPAP? PEP lo tenemos nosotros en la parte en la segunda, y el CPAP aparentemente en paciente que ya está saliendo está produciendo un volumen adecuado. La base es la que vemos acá. O sea que el PEP es el de abajo, el CPAP es el de arriba. No, aquí esto es el PEP. ¿Sí? Esto es una deflexión que acabamos de hablar, una deflexión produciendo espontánea. Aquí sí hubo una respiración espontánea apoyada por la presión de soporte. Entonces, por eso es que aquí sí dio más grande, regresó a la base, que es el PEP, hubo una respiración del paciente, pero no fue tan alta. Entonces, eso pasa en la presión de soporte. Seguimos. Curva de presión-tiempo con aumento de la resistencia. Cuando hablamos de aumento de la resistencia, nosotros vamos a ver, está mejor identificada en la parte derecha. La primera solo estamos. ¿Será que les puedo volver a explicar lo del PEP? Es que tienen duda de cómo empieza, de cómo se inicia. Bueno. Hablamos de la presión positiva al final de la exhalación, ¿sí? Cuando les mostré la gráfica ideal, mostraba punto A, a punto B y a punto C, que es la presión inspiratoria pico. Luego del punto C al punto D empezaba todavía la parte inspiratoria, pero del punto C al punto D estaba la presión plató. Y luego empezaba la exhalación del punto D al punto E. Esa es la presión positiva al final de la exhalación. Esa es la presión base. Entonces, en este caso, nosotros lo que vamos a ver acá de donde está iniciando el paciente, que en este caso fue el ventilador el que dio la presión. Es una presión de soporte programada por un CPAP. Esto es un PEP programado que nosotros le programamos al ventilador. Acá tenemos nuestra PEP, ¿sí? La presión base. Acá fue la presión de soporte la que activó el ventilador y regresó al PEP. Aquí respiró el paciente y trató de hacer una respiración espontánea. Ahí entró CPAP, ¿sí? En la respiración espontánea. Lo que pasa es que es el modo ventilatorio en el que está. Y un paciente, modalidades, pues, las convencionales, entra el CPAP.
Cuando hablamos de convencionales entra CPAP, entra presión de soporte, que sería BPS, ventilación de soporte de presión, y entra la ventilación espontánea. Cuando hablamos de ventilación espontánea, antes, no sé si ahora, yo no lo he visto la verdad, apagan el ventilador y dejan que el paciente respire solito. Él tiene que tener todo, automatismo completo. O lo que hacen en otros hospitales, lo ponen a un vaso macro, un tubo, le ponen un sistema Anten, acá el tubo corrugado y aquí una extensión. Y entonces a eso le llaman ventilación espontánea. Antes no, antes lo dejaban en el ventilador con sus 2 líneas y el paciente tenía que respirar ahí, pero él tenía que estar bien despierto. En el caso del CPAP, que es presión positiva continua en la vía aérea, nosotros le programamos una presión de soporte, nosotros le programamos una PEP, pero este paciente tiene que tener un volumen ya adecuado, una respiración espontánea para producir el resto de ventilación. Seguimos. Acá les iba a enseñar donde está la X. Nosotros cuando vemos que hay resistencia, va a haber en la PIN, en el punto C, va a haber un aumento de la PIN. Entonces, ahí nosotros vamos a estar viendo que vamos a tener aumento de la resistencia. Se grafica mejor en la parte derecha, donde vemos normal y señala tanto arriba como abajo, y vemos resistencia. ¿Cómo vamos a ver? Cuando hay resistencia, hay aumento de la presión inspiratoria máxima o presión inspiratoria pico. Eso es lo que vamos a ver ahí en la curva de presión. Ahora otro ejemplo. Acá vemos normal la primera y ya con resistencia en la segunda. ¿Por qué? Porque de una gráfica normal como venía el paciente y empieza a aumentar, yo entonces ¿qué voy a hacer? Debo revisar el tubo endotraqueal si no está doblado. Debo revisar el tubo si no tiene secreción. Muchas veces la secreción no es visual en la parte de arriba, pero quiere mucho ojo, pero muchas veces el paciente, de tanto que lo aspiramos, produce coágulos de sangre, y estos mezclados con el moco se seca más rápido, y lo que produce ahí es un tapón, el famoso tapón asesino. Pero ¿cómo vamos a verlo nosotros rápido? Vamos a verlo en la gráfica de presión, porque el paciente empieza a aumentar de presión. Entonces ya hay que sospechar de que posiblemente o el tubo está doblado o está obstruido con algún tapón de moco. Yo voy a aspirarlo para dejarlo aliviado y pues ventilando bien. Podemos ver algunas obstrucciones en el circuito. Cuando hablo de obstrucciones en el circuito, si es un neonato, es muy probable que tenga mucha agua y esté tapando, y eso produzca también resistencia. Puede ser también que todo esté bien, que el paciente esté ventilando, que yo le quito, por seguridad le quito, si se puede, el tubo y le doy con el ambú y entra bien, sin problema, y ventila bien. Entonces puede ser que el paciente tenga broncoespasmo, que eso también con el ambú ustedes lo van a sentir y van a poder decir, no está duro. Entonces con una nebulización ustedes solucionan este problema. Entonces por eso es que les doy varias opciones para que ustedes puedan revisar. Y por supuesto que ahí no está todo. Esto de la terapia respiratoria debe ser constante. Uno debe estar leyendo y leyendo y leyendo, porque la carrera de medicina no es para quedarse con los conocimientos que nos dan en la universidad o en la escuela. Eso es constante, esto avanza, y yo les doy 3, 4, pero hay más opciones de lo que ustedes pueden hacer. Curva presión-tiempo con fuga. En el A y B, ahí si se dan cuenta, la gráfica muestra que hay una parte como inspiratoria, pero no logra llegar al punto 0, sino que se va como en curva del A al B y luego vuelve a subir. En algunas, como en la última, logra llegar a 0. Entonces, por estas dos que aparecen ahí, nosotros podemos saber que hay fuga. Ahora, cuando hay fuga, ¿qué tengo que hacer? Voy a revisar el balón, lo voy a tocar. Sabemos que tiene que tener una presión adecuada, ¿verdad?
Sabemos que en los hospitales ya no hay esta cosa, ¿cómo se llama? Medidor de balón. Entonces casi el dedito se vuelve medidor de balón. Ay, sí, está bueno. Y entonces, pero hay que ver el inflado del balón. Ustedes vienen y agarran una jeringa y Nancy nos dijo que le colocáramos 3 centímetros de aire. Le coloco los 3 centímetros de aire. 20 minutos después lo voy a volver a tocar desinflado. Nadie más, yo soy el terapista de esa área. Nadie más lo tocó. Entonces le sugiero al doctor, mira doctor, yo fui a inflar el balón y se le volvió a desinflar. Ese balón está pinchado. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Cambia todo. Entonces, ¿por qué? Porque eso me está produciendo a mí una fuga. Entonces, esa es una de las ideas. Puede ser que el paciente esté extubado. ¿Cómo sé yo si el paciente está extubado? ¿Qué es lo que le miro? La expansión básica. ¿Y con el tubo qué miro? La columna. También miro si está fijado bien también, ¿verdad? De repente está en 16 y es un adulto, de repente es mujer, va, pero en 16 ya no es normal. Entonces, cositas como esa, le reviso el balón, miro la posición del tubo, que sería el siguiente, que es por la fijación. Si el tubo es inadecuado para el tipo de paciente, a veces me entran pacientes de la emergencia y me los pasan así corriendo para el intensivo, y es un paciente asmático, probó el R1, R2, R3 y va que no hay más R, si no siguen probando. Entonces, ya cuando llega el que sí puede, el terapista, ya no puede con un tubo 7.5, le tienen que poner un 6. ¿Por qué? Porque de tanto edema que tiene, por el asma, por las probadas que le hicieron todo el mundo, el tubo que le coloqué era un 6. Y como el paciente ya le pusieron todos sus medicamentos, no va a entrar en el listado, le administraron sus medicamentos, esteroides, digamos, ya le bajó la hinchazón. Y entonces el tubo, ¿cómo queda? Bailando. Aunque tenga bien inflado el balón, le queda bailando. Entonces esto también es un tubo inadecuado para el tipo de paciente. Fugas en el circuito, hay que revisar todo el sistema, mala colocación de las válvulas, mindra, a veces le colocan las válvulas sin la membrana y entonces tiene fuga. El paciente ya estaba saliendo, pero como el filtro es malo y el filtro se tapó, entonces el paciente se cansó, pero cuando estaban en CPAP, ellos inspiran y exhalan. A la hora de inspirar se retrae la válvula, la membrana, y se queda pegada en este lado. Entonces la válvula de inspiración no solamente va hacia el tubo, sino que tiene fuga en sus alrededores, y eso produce un tipo de fuga. Entonces, a veces mala colocación de válvulas o mala posición de válvulas. Cuando yo ya lo paso a un modo controlado, el paciente presenta mucha fuga. Entonces, son situaciones que van a ir viendo ustedes. Curva, presión, tiempo. Solo voy a hacer un paréntesis acá. A cada uno creo que lleva 45 minutos. Por mí no hay problema, yo sigo. Pero aún vamos a la mitad. Entonces, ¿qué dice la maestra? ¿Cómo están con su tiempo? Digamos. Sí. ¿Sí? Sí. Sigamos. Bueno. Falta mucho. Otro ejemplo. Esta es una curva de presión-tiempo. ¿Y ahora qué es lo que está representando ahí? Con flujo pico muy elevado. Cuando hablo flujo pico muy elevado, estoy hablando de que posiblemente en mi ventilador se puede programar el flujo. Pero si no puedo programar el flujo, ¿qué estoy programando yo muy elevado? Flujo es igual a... Tiempo. ¿Cómo? El tiempo. Sí, podría ser el tiempo. Y en relación a eso también, flujo igual a volumen. Entonces, puedo mejorar el tiempo, puedo mejorar el volumen. Ahora, yo creo que todavía les dan fórmulas de cómo calcular el volumen, pero ahora según el peso ideal del paciente. Ahora los ventiladores ya traen ahí cuántos ml por kilo de peso están llevando. Normalmente nos dicen de 5 a 8 ml por kilo de peso. Cuando yo miro mi ventilador, 12 por kilo de peso es lo que me está dando. O yo le calculé al inicio mal su peso, o realmente el paciente está haciendo 12 por kilo de peso.
Entonces, cuando yo tengo un flujo pico muy elevado, la gráfica de presión me va a marcar un punto como en color rojo. Y no es que sea porque aquí no estamos hablando del flujo, estamos hablando de la curva de presión. Entonces, ahí no es una aleta de tiburón. Como estamos viendo la gráfica de presión, ahí lo que hay es un aumento del flujo pico, ¿sí? Estamos viendo un aumento posiblemente en el tiempo inspiratorio, en el volumen. Pero ¿qué voy a hacer yo? Se observa un pico y deformidad de la curva. Ahí creo que lo escribí mal, pero bueno. ¿Qué debo hacer? Disminuir el flujo pico inspiratorio, si es que es programable. Disminuir la rampa, ahí sí hablamos de rampa aumentada. Reducir la resistencia de la vía aérea. Cuando hablo de reducir la resistencia, es muy probable que tenga mocos, un tapón o esté con broncoespasmo. Vamos a usar broncodilatador, vamos a aspirar, vamos a eliminar el agua del circuito, o podríamos cambiar el tubo en el caso que sea COVID y el paciente, eso de estar cambiando el tubo como que no sale, ¿verdad? Por toda la exposición que tienen ustedes a la hora de hacerlo. El ventilador Mindal tiene una opción en la parte de arriba que dice ATRC. ¿Qué quiere decir eso? Compensación de la resistencia del tubo de la vía aérea. Si yo le puse un tubo muy pequeñito y le cuesta jalar y le cuesta sacar, cuando yo le compenso ahí le digo tubo 6, 100% de compensación en la fase de exhalación. Inspiración, fijo, le va a compensar. Fase de exhalación. Entonces el paciente con el ventilador apoya para que entre con facilidad, saque con facilidad y que no haga atrapeo. Con eso podemos solucionar parte del pico flujo. ¿Pero eso no es de todos los ventiladores o sí es algo general que ya tienen programado? Ya viene. Voy a mencionar marcas, pero no debería hacerlo. Pero bueno, solo imagínense, B&B es un ventilador nuevo que acaba de venir como 6 meses. Hay unos en la emergencia del RUD. B&B les voy a decir. Solo que una B es alta y una B es pequeña. Vale. Ellos tienen solo que se llama ATC, es lo mismo, solo que lo abreviaron. El otro, el celestito que tiene su botón rotatorio como de este tamaño y medio, ese ya lo tiene y también se llama ATC, solo que Casa Médica lo tiene como ATRC, pero igual significa compensación de la resistencia del tubo de forma automática. Entonces, ¿qué hace eso? Que le facilita al paciente respirar, o sea, tanto la inspiración como la exhalación, ¿sí? Entonces vamos para acá. Curvas de volumen-tiempo. Ya vamos terminando con las curvas. En las curvas de volumen-tiempo, ¿qué es lo que vamos a ver? Yo creo que esta imagen la vieron al inicio, miren. Curva de volumen-tiempo va a tener una rama ascendente, que es el volumen inspirado. ¿Se recuerdan que estamos hablando de la gráfica de volumen? Todo lo que está dentro es el volumen. La primera es inspiración, llega al tramo horizontal, donde está la pausa inspiratoria, que es la presión pico también. Luego baja en la fase de exhalación y aquí tiene una pequeña deflexión. Y ya vamos a verlo más adelante. Gráfica temporal, deflexión positiva. Porque no hay nada para abajo, sino todo tiene que ser sobre la línea o la base cero. Representa el volumen que está entrando, tiene 2 componentes que son inspiración y exhalación. Curva de volumen, se verá igual el volumen ciclado por volumen como ciclado por presión, y se cuantifica en litros o en ml. Curva de volumen-tiempo, el tramo horizontal varía en relación a la pausa inspiratoria. Esto es una parte del ejemplo, pero más adelante les voy a colocar. Cuando nosotros generamos una pausa exhalatoria, vamos a ver, de acuerdo al porcentaje de aplanamiento, en la parte de spin. Aquí viene para que tengan más claro. Cuando hablo de pausa inspiratoria, en este caso les estoy poniendo el tiempo inspiratorio. A mayor tiempo inspiratorio, ustedes en la gráfica de flujo, de volumen tiempo, van a ver más aplanado en la parte de arriba, ¿sí?
Entre menos tiempo, ustedes van a ver más angosto y, como decía al inicio, tanto en ciclado por volumen o ciclado por presión, las dos gráficas van a ser de la misma manera. Fase inspiratoria, fase exhalatoria. Se va a ver más aplanamiento de acuerdo al aumento del tiempo inspiratorio. Se va a mirar mejor la parte de la pausa. ¿Para qué nos va a servir la curva de volumen-tiempo? Vamos a detectar fugas aéreas. Ahora, ¿cómo las vamos a detectar? Miremos la gráfica, después la letra. Si se dan cuenta, en la gráfica inicia acá, regresemos. Miren la gráfica normal. Inspiración, exhalación. Sale del punto cero, regresa al punto cero. Pero en esta no regresó al punto cero. Salió del punto cero, pero se queda en la parte de arriba y produce de nuevo la fase de inspiración. Entonces esto hace que nosotros nos demos cuenta que hay una fuga. Y una fuga, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a ver, se deben revisar todos los accesorios del ventilador y también se debe revisar la vía aérea del paciente. Ahora, cuando hablo de la vía aérea, estoy hablando del tubo, de todo lo que hablamos, y la parte de circuitos, si usan cascada, también tienen que revisarlo, y el estado del paciente. ¿Por qué? Va a haber fuga de este paciente si tiene un tubo intercostal. También va a haber fuga si el paciente ya no quiere el ventilador y está jalando con más fuerza. Y entonces nosotros vamos a ver la gráfica de volumen de esa manera. ¿Por qué? Porque está sensando una fuga. Atrape aéreo. ¿Cómo vamos a ver el atrape aéreo? Si se dan cuenta, vamos de regreso con esto, ¿sí? Cuando tenemos nosotros fuga y sale del punto cero, viene, regresa, pero no llega a topar al punto cero, sino que sale de nuevo otra fase inspiratoria. En el atrape aéreo no pasa eso, no llega al punto cero, o sea, no vuelve a salir del punto cero, ¿sí? Miren cómo se queda. Ahí las primeras dos están bien, están llegando, saliendo y llegando al punto cero, pero en las siguientes dos está el atrape aéreo, o sea, no sale del punto cero, se queda en la parte de arriba. La línea la vemos en la parte de arriba. Entonces ahí detectamos nosotros que hay un atrape. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Revisar la fórmula de frecuencia respiratoria deseada para ver si no nos estamos pasando, si es posible disminuir el volumen tidal o la presión, usar un broncodilatador, lo mismo que en el anterior atrape aéreo, solo que aquí lo estamos viendo con otra curva, ¿verdad? Pero son las mismas indicaciones. Curva de volumen-tiempo con expiración forzada. Ahora, cuando hablamos de expiración forzada, se observa cuando el paciente ya tiene esfuerzo ventilatorio. ¿Qué pasa ahí? De repente le programamos nosotros frecuencia respiratoria de 18. Posiblemente, ahora, ¿cómo? Pero si está en CPAP ya no lo va a poder programar una frecuencia respiratoria. Sí, pero el volumen soporte sí me da eso. Si yo vengo y le pongo un volumen soporte muy alto, entonces lo que va a hacer es que al paciente ya no le está dando tiempo de exhalar, porque el tiempo inspiratorio es más rápido. Puede ser que el paciente también esté teniendo una sincronía porque hay agua en el circuito y la sensibilidad que yo le programé es por flujo y la dejé muy leve, y entonces cada vez que el agua se mueve le sensa como que fuera una respiración. Entonces el paciente está y ya no le da tiempo de hacer una exhalación. Entonces él lo que hace es una exhalación o una expiración forzada. ¿Y cómo voy a ver yo la gráfica? Voy a ver una deflexión negativa. Y si se recuerdan con anterioridad, la gráfica de volumen solo va a tener deflexión positiva, o sea, solo va a ir para arriba. Pero si se pasa del punto cero hacia abajo, es una deflexión negativa. Si la tiene, es muy probable que el tiempo exhalatorio no está adecuado para el paciente.
Y en ese caso, si el tiempo es insuficiente, también puede haber atrapamiento aéreo. En este caso, ¿Y cómo se vería si hay expiración forzada y atrapamiento aéreo? en la gráfica anterior, si se da cuenta, ahí es el atrape aéreo. En la primera curva hay una deflexión. ¿Sí? Entonces, el paciente no solo está haciendo atrape aéreo, sino que está queriendo forzar. Entonces va a haber las dos opciones. Yo las separé para que ustedes tuvieran una opción de que hay atrape aéreo. Ah, sí, y el paciente también le está costando sacar el aire. ¿Sí? No en todos los casos va a pasar, porque puede ser que acaba de empezar. ¿Sí? Y el paciente tiene un pulmón que se distiende, ¿verdad? Entonces posiblemente al inicio no pase, pero la gráfica me va a empezar a mostrar esa dificultad y esas dos opciones que están ahí. Bucles y lazos. Y lazos son la representación de presión-volumen y flujo-volumen. Hay otra, sí hay otra, pero la que más tiene como documentación son estas dos. Y pues en los lazos, si nosotros lo vemos de frente, del lado derecho o la que está abajo es la fase de inspiración, y del lado izquierdo, que va hacia abajo, es la fase de exhalación, ¿sí? Y nosotros vemos también que la línea de las Y nos va a dar una opción de volumen, y la línea de las X nos da la presión. En la parte de abajo, en el bucle de abajo, nos aparece un lazo flujo-volumen. En la línea de la Y nos da el flujo, y en la línea de las X nos da el volumen. Ahorita vamos a ver otro detalle con esto. Curvas de flujo-volumen, vamos a empezar con esto. ¿Cuáles son las partes? Nosotros vamos a ver que tenemos la línea Y la línea X, una programada por flujo y la parte de abajo por el volumen. Entonces, desde donde está la línea 0, desde ahí sale y ahí vuelve a entrar la línea. Ese sería el ideal. Entonces, cuando se produce la inspiración, sale de 0 al 1. En el flujo inspiratorio máximo, lo va a llevar del 1 al 2, como lo ven ahí, y del 2 al 3 empieza el cese del flujo inspiratorio y va a empezar la fase exhalatoria. Al pasar la línea X, está del 3 al 4 el inicio de la expiración hasta una expiración máxima, hasta donde va a poder llegar, y luego se pasa de este punto hacia la línea 0, que sería del 4 al 5, con un flujo donde pues va a llegar hasta el flujo 0, donde ya se inicia de nuevo la inspiración. Ahora, estas líneas no están totalmente rectas, tampoco va a ser muy recto, pero sí no debería estar como lo muestra en la X, y ya vamos a ver por qué, porque ahí ya hay un cambio. ¿Para qué nos va a servir un lazo? El lazo de flujo-volumen con flujo restrictivo. Nosotros vamos a ver acá el ejemplo donde dice flujo y donde tiene la línea de volumen. Normalmente debería ser como está el anaranjado, que inicia, pasa todos los pasos del 1 al 5 y regresa al 0. En este caso está regresando al 0, pero está teniendo posiblemente un broncoespasmo o algo que está restringiendo el paso del flujo, y entre más alto sea la restricción, más hacia arriba va a estar. Ahora, este no va a ser una fuga ni va a ser un atrape, porque ese sí está llegando al 0. Lo que está teniendo es que le están obstruyendo el paso del flujo. Entonces, puede que el paciente tenga un broncoespasmo, que tenga secreciones, que haya una obstrucción que limita la salida del flujo, algún moco espeso. ¿Qué puedo hacer? Evaluar al paciente, usar un broncodilatador si es necesario y aspirarlo. Ahora, si fuera una secreción, uno se da cuenta cuando está pasando tratamiento con el paciente o visita con el paciente, el tipo de moco que está teniendo. Si está demasiado espeso,
voy a tomar ciertas indicaciones con el paciente. Lo voy a nebulizar con solución salina. Si el paciente ya tiene un moco demasiado espeso o de repente es de los pacientes que producen mucho moco, pues voy a utilizar ya otro medicamento. De repente estoy utilizando mucho tropio y entonces eso reseca los mocos. No sé, no es humedad activa, sino es humedad pasiva. También en algunas ocasiones produce la obstrucción y entonces en este paciente, si no tiene broncoespasmo, yo le administro solución salina, lo aspiro y muy probablemente mejore y mi lazo de volumen ya lo voy a ver yo mejor. Acá hay otro ejemplo de lo que pasa con el paciente que tiene un flujo restrictivo. Vemos nosotros en la línea de color rojo que sí regresa a cero, pero tiene su deflexión, y después del tratamiento cualquiera que ustedes le hayan hecho ya queda de forma verde, donde sale y regresa al punto verde. Este es receptivo, dijo. Sí, es flujo restrictivo. ¿Y para ver un patrón obstructivo? ¿Cómo? Para un patrón obstructivo. Ahorita lo vamos a ver. No sé. Hay mayor distensión. Acá nosotros también nos va a servir como curva de flujo-volumen, con atrape aéreo. Ahora, la línea Y y la línea X están en color naranja, ¿sí? Quiero que visualicen ahí. Y la línea, el bucle que está en naranja es el ideal. Sale del punto cero, da los 5 pasos y regresa al punto cero. Si se dan cuenta ustedes, la línea oscura es la que me está diciendo que hay un atrape aéreo. Primero no sale exactamente del cero y regresa a la parte antes de llegar al cero. Y entonces ahí nosotros vemos un atrape aéreo. Ahora, ¿qué vamos a hacer en estos casos? Vamos a ver si el PEP es el ideal que debería tener el paciente. Puede ser que necesite más. Vamos a corregir la frecuencia respiratoria, lo que hablábamos con anterioridad. Si está respirando muy rápido, es muy probable que se esté quedando con algún volumen atrapado. Vamos a disminuir el volumen o la presión si el paciente lo tolera, y vamos a poder utilizar en algún caso un broncodilatador. Ahora, en el caso de titular la PEP, también existe una herramienta en otras empresas donde podemos nosotros hacer de dos tipos la titulación del PEP. El MINDAL que tiene se llama herramienta PB. La herramienta PB nos hace colocar una presión inicial, que es el PEP que tenga 6, 7, 8, 9, 10, un flujo que puede ser desde 0 hasta 15, normalmente lo ponemos de 4 a 6, porque si no se va rápido el bucle, y ahorita les explico por qué. La presión meseta y luego el volumen límite. El volumen límite es el volumen corriente exhalado. Al tener estos cuatro, uno oprime el botón y entonces nos va a salir a nosotros un bucle. Si yo le pongo 15 va a hacer esto, y entonces no va a poder medir los 3 puntos de inflexión. Si yo le pongo 6 y hace y no logra medir los 3 puntos de inflexión, entonces le pongo 4 para que haga esa medición, y entonces yo puedo titular. Es una referencia para poder titular y poner la línea verde donde está el tercer punto en la fase de exhalación y decir, ese es el PEP que el ventilador me sugiere. Yo ya evalúo si se los coloco o no. También ya les había hablado de esto. Lazo, flujo volumen con fuga. Ahora, acá, no sé si se visualiza bien o lo están viendo igual. Primero vemos la línea X y la línea Y en color naranja. Luego vemos el color naranja en el ideal del bucle. Luego vemos nosotros la línea de color celeste, donde dice rama inspiratoria, baja, viene, y a la par de la línea punteada, en la parte de arriba, se dan cuenta que sigue la línea celeste, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, ahí me está dando a mí la opción de que hay una fuga. Vamos a regresar, el otro como que confundió un poco.
acá. El atrape aéreo, ese ejemplo no me salió tan bien que digamos ustedes. El atrape aéreo nos va a dar salida del punto cero y va a regresar y va a topar hacia la línea de la Y. Aquí es donde se va a notar un atrape aéreo. ¿Sí? Acá. Fuga, viene, sale de la línea, entra a la fase de exhalación y no llega a la Y, se queda en la X. Esa es la fuga. Y se va a medir para acá los litros que tenga de fuga. ¿Por qué? Porque aquí me está dando volumen y el volumen se mide por litros. ¿Sí? Entonces, para que llevemos mejor la idea, porque el ejemplo anterior no me salió bien. Entonces, de nuevo, atrape aéreo para acá. Lo voy a hacer exagerado, pero así necesito que lo comprendan. Fuga, viene y se queda por acá. ¿Sí? Esa es una fuga. Entonces, la fuga, ¿qué debo hacer? Debo revisar alguna fuga en el circuito o en el tubo urotraqueal, en este caso la vía aérea del paciente. Dice lazo de flujo-volumen con expiración forzada. ¿Se recuerda que hablamos de una gráfica con expiración forzada? La gráfica o curva de volumen, ¿sí? ¿Y qué era lo que había? Había una deflexión, porque la de volumen es deflexión positiva, o sea, todo para arriba. Había una deflexión negativa que me estaba diciendo que había una expiración forzada. Como hay una gráfica, también hay un bucle, y en el bucle me lo va a mostrar de esa forma. El bucle no se va a quedar en la línea de la Y, se va a salir de esa línea y va a mostrar como que hubiera un atrape aéreo, ¿sí? También hablamos que se unía la parte de la forzada con el atrape aéreo, ¿sí? ¿Se recuerdan? Que regresé la gráfica y mostré una deflexión y después mostré que se quedaba en la parte de arriba. Lo mismo pasa acá, y aquí sí ejemplifica mejor la línea que está como manchada en color oscuro y que no está quedándose, sino que está haciendo el atrape aéreo. No está quedándose en la X, sino se está quedando en la Y, ¿sí? Y se está saliendo de la Y. Entonces ahí que está haciendo es un lazo de flujo-volumen con expiración forzada. ¿Y qué voy a hacer? Voy a verificar alguna necesidad del paciente. Cuando hablo de necesidad del paciente, puede ser que tenga dolor, que quiere que lo extuben, que esté combativo. O sea, él le está costando ya su fase de exhalación, está recibiendo mucho para él y ya quisiera que le quitaran. Entonces puede pasar esta situación. Lazo, flujo-volumen con secreción o agua en el circuito. Ese sí lo saben detectar porque me lo dijeron desde el principio. Ven ustedes que pasa del paso 1, 2, 3, que es lo inspiratorio, pasa al 4 y del 4 al 5 vamos a ver nosotros como una línea con muchas curvas, ¿verdad? Y eso me dice a mí que tiene agua el circuito o que el paciente tiene secreción. Lazo, flujo, volumen con asincronía. Cuando hablamos de asincronía, hay muchos detalles, pero en este caso va a salir del punto cero, se va a extender y va a ser como una desviación, como, ¿cómo se llama lo del camello? Bueno, no se me viene el nombre. Como joroba de camello. Vamos a ver nosotros ahí la sincronía. Puede ser una sincronía de frecuencia, puede ser una que la frecuencia va a ser tiempo inspiratorio, puede ser una sincronía de rampa, en fin, incomodidad del paciente, y se va a representar un lazo de flujo-volumen de esta manera. ¿Sí? ¿Y qué vamos a hacer ahí? Vamos a revisar parámetros ventilatorios. Alguno no quedó bien. Pasan en los pacientes que ya están para salir de ventilación, están en CPAP y de repente ventilador Minder. Programación de CPAP, los 3 parámetros. En la parte de abajo, en color oscuro, viene
presión inspiratoria, frecuencia y tiempo inspiratorio. Tiempo inspiratorio siempre lo tienen 2 segundos, de fábrica vienen 2 segundos. Pero como yo solo programé los de arriba, cuando el paciente entró en apnea, entró con 2 segundos de tiempo inspiratorio. Y un adulto, muy difícil que le dejen un modo ventilatorio de relación IE inversa. Entonces, ese paciente se queda ventilando mal. ¿Por qué? Porque se quedó con esos parámetros. Entonces, ojo con eso. CPAP le programan los parámetros convencionales y le programan los parámetros de apnea porque puede presentar apnea, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Lazo, volumen, presión. Aquí ya pasamos a otro. En el lazo, volumen, presión, nosotros vamos a ver acá en la línea de la Y nos aparece el volumen y en el de las X nos aparece presión. En la línea verde es la fase de inspiración, perdón, la línea celeste es la fase de inspiración y la línea verde es la fase de exhalación, ¿sí? Entonces, aparentemente cuando yo coloco mi ventilador y yo puedo ver el lazo de volumen-presión, yo digo, le pongo un PEP de 5 y le pongo una PIN de 16, ¿sí? Y entonces, total, en el caso de Mila, suma los dos, tengo 21 de presión inspiratoria máxima. Entonces, esos 21 de presión inspiratoria máxima, si vengo y digo 10, 20, 21, esa es mi presión, ¿sí? Cuando hay un síndrome de estrés respiratorio, edema alveolar, entonces el paciente va a aumentar presión. ¿Y qué va a pasar? Esto va a bajar hacia acá y en lugar de tener 21, va a tener 10, 20, 30. Y entonces lo vamos a dejar para acá. Aumento de resistencia, aumento de presión hacia acá. Hay mayor distensibilidad, un paciente pocoso con enfisema. La compliance es demasiado suave, entonces bien, y esta la vamos a ver más hacia este lado, ¿sí? Entonces, acá solamente estamos como haciendo referencia de qué es lo que vamos a encontrar. Sobre distensión, dice acá, ¿qué hacer? Evaluar parámetros ventilatorios, estado del paciente. Aparece un punto de inflexión superior en la rama inspiratoria. O sea, nosotros no solamente lo que vamos a medir allá donde terminó la fase de inspiración, vamos a medir el volumen. Si yo le calculé 480 de volumen y me llega a este lado, cuando me está saliendo una sobredistensión, aparte que llega acá, todavía le sale una colita extra al bucle, y eso me está diciendo que hay una sobredistensión. Y por supuesto que si hay sobredistensión, va a haber aumento de volumen, va a haber otro tipo de problemas en el paciente. Y lazo, volumen, presión. Acá nosotros lo que vamos a ver es cambios en la distensibilidad pulmonar, aumento de la resistencia, disminución de la entrada de volumen, aumento de la presión inspiratoria. ¿Qué debo hacer? Evaluar el modo ventilatorio y sus parámetros y evitar volúmenes bajos. En este caso, lo que les decía como en la diapositiva anterior, les queda el ejemplo de un lazo volumen-presión normal, que es celeste y verde, que tiene la línea de color moradito, y cuando aumentó presión, lo que hizo fue caer sobre su lado derecho, aumentando presión y bajando volumen. Si nosotros habíamos dicho que el volumen que llega acá es 480, pero ahora el volumen lo tiene por acá, es muy probable que le bajé a 300 el volumen, ¿sí? Que es lo que está entrando en el paciente. Ya al hacer el volumen por el peso del paciente, es muy probable que le esté dando 5 o 4 ml por kilo de peso. Entonces hay variación, hay aumento de la resistencia, de la distensibilidad, hay aumento de la resistencia, aumenta la presión, pero el volumen me baja. Entonces es algo donde tenemos que actuar porque algo está pasando. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
lo que nos apareció ahí. Acá, lazo, volumen, presión con secreciones o agua en el circuito. Ya habíamos visto el anterior de cómo se mostraba el lazo de flujo-volumen. Ahora acá en el de volumen y presión, tanto en la fase de inspiración como en la fase de exhalación, vamos a ver unas líneas bastante movidas, no va a ser lineal. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a evaluar al paciente y vamos a solucionar si es circuito, si es moco, lo que necesite, es lo que vamos a ver. Y pues no sé si tienen preguntas. ¿Será que nos puede pasar su presentación? Sí. Gracias. Me dejaron su número de teléfono en la hoja. Sí. Es muy probable. Gracias. Es muy probable que no vaya. Que no se los mande a todos, pero por favor compartan, ¿no? Gracias. Entonces, ahorita que yo otra vez me quedé. Bueno, nosotros que nos vamos, ¿qué esperando? Que digo. Esa madre que va.